capítulo 2. Y cuando usted lo encuentre, voy a rogar que usted se ponga de pie ahí en su lugar. Y vamos a leer, hermanos, voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 12. Y voy a rogar que usted me siga, amado hermano, allí con su mirada, ¿verdad? Hermanos, en Ghana no usamos reloj. La gente se mide con la luz del sol, de veras. Usted dice a alguien, nos vemos a las 10 y llega a la 1. Y ellos calculan más o menos, o sea, tardísimo. Entonces nuestros servicios, ya a veces yo predico y no sé si es domingo o lunes, ¿verdad? Está bien. ¿Están ahí, hermanos? Marcos capítulo, no, voy a terminar, yo traje el reloj, hermanos. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12, sígalo, amado hermano, con su mirada, dice ahí. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este día y permitirnos estar en la iglesia, Señor, que nos gozamos y no hay otro lugar, como decía el pastor, donde pudiéramos estar, que pudiéramos ser bendecidos de esta manera. Señor, de todos los lugares que pudiéramos estar, gracias, Señor, que nos diste vida y gracia y salud para estar aquí en esta mañana. Hemos abierto ya tu palabra, Señor, en la escuela dominical. Hemos abierto una segunda vez nuevamente, Señor. Rogamos que hables a nuestros corazones. Que nos des en esta mañana, Dios, rogamos un corazón sensible. Buena tierra sea nuestro corazón, Señor, para que tu palabra sea sembrada. Que nazca fruto, que tomemos decisiones en nuestras vidas, en nuestras familias, de manera personal, de manera con nuestros hijos, con nuestra iglesia. De tal modo, Señor, que podamos avanzar en este asunto de predicar el Evangelio en todo el mundo. Dios, creemos que puedes usar nuestras vidas y creemos, Señor, que es nuestra responsabilidad, por lo cual pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles en esta gran obra, Señor, de ganar al mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Puede tomar su lugar. En este pasaje, hermanos, que hemos leído, se nos dice que el Señor Jesucristo había vuelto otra vez ahí a Capernaum, y dice la Biblia que se había oído que ya estaba ahí, que estaba en casa. Versículo 1, Capernaum, hermanos, fue un lugar que el Señor Jesucristo había tomado como base, ¿verdad? Salía él a hacer su obra, a predicar, a enseñar, como dice la Biblia, recorría ciudades, recorría aldeas. Pero ahí Capernaum, hermanos, era un lugar donde él regresaba. Ahí ya le conocía. Ahí, hermanos, ya habían visto el poder que había en él. Ya le habían visto sanar enfermos. Ya le habían oído enseñar y predicar con autoridad, como dicen las Escrituras. Ya le conocía. Ya había gente que le había visto. De modo, hermano, que se nos dice que estaba otra vez, iba regresando a Capernaum. Y dice el versículo 2 que inmediatamente se juntaron muchos, dice ahí. De manera que ya no cabían, note lo que dice, ni aún a la puerta, y lo que hacía, dice, les predicaba la palabra. Había llegado y
Se empezó a correr la voz, la gente empezó a anunciarle a otros, aquellos que sabían que estaba ahí empezaron a decirle a otros, oye, ya regresó aquel que sana enfermo, mira, ya regresó aquel que enseña con autoridad, ya está aquí, vamos, y se encaminaron, hermano, y dice la Biblia, hermano, que habían llegado inmediatamente la gente, sabiendo que la gente llegaría ahí donde estaba, dejaron sus actividades, dejaron lo que tenían que hacer, hermanos, se encaminaron ahí a la casa donde estaba él, y llegó tanta gente, hermano, que dice la Biblia, que ya no cabía ni a la puerta. Mire, no sabemos, no se nos da más explicación de la casa, del tamaño, cuánta gente cabía, cuánta gente podía estar parada, algunos estaban sentados, pero algo sabemos, hermanos, se había llenado el lugar. Ya había gente adentro, había gente a la puerta. Algunos a lo mejor, hermanos, los imagino ahí a la puerta tratando de ver, de escuchar, y otros todavía llegando. Ahí estaba ya la multitud, y ahí estaba el Señor predicando, que es lo que Él hacía. Predicaba el reino, predicaba la salvación, anunciaba quién era Él, a qué había venido. Y ahí, hermanos, estando ahí en esa casa, viendo, diría yo, un servicio de predicación, dice la Biblia, hermano, versículo 3, entonces vinieron a él unos, que dice, hermano, trayendo un ¿qué? Paralítico, que era cargado por ¿cuántos, hermanos? Por 4. Y mire, de esos 4, hermanos, quiero hablar esta mañana. Esos 4 hombres, hermano, tampoco se nos dice mucho de ellos. No sabemos si eran familiares del paralítico. Mire, no sabemos si eran amigos del paralítico. No sabemos si eran vecinos o si eran unos completos desconocidos de ese hombre. Pero cuando leemos algo entendemos, hermano, que ellos hicieron lo correcto, que ellos hicieron lo que deberían de haber hecho, que ellos, hermano, dice la Biblia, llevaron a ese hombre en su necesidad, dice, trajeron a él, no dice trajeron ahí, no dice que llegaron nada más porque iban de paso, sino que dice, hermano, que específicamente traían al paralítico al Señor Jesucristo, sabían quién él era y lo que él podía hacer en la vida de ese hombre. Esos 4 hombres, hermano, hicieron lo correcto. Pero la pregunta es, hermano, ¿qué los llevó a hacerlo? ¿Por qué si en Capernaum había mucha gente, por qué otros no lo ayudaron? ¿Por qué no dice la Biblia que llegaron 5? ¿Por qué no dice que venían 10 cargando a un paralítico? ¿Por qué eran nada más 4? ¿Qué había en esos hombres que posiblemente otros no tenían? ¿Qué había en el corazón de ellos que posiblemente otros vecinos del paralítico no tenían, porque no lo llevaron, porque no lo ayudaron? Pero estos hombres trajeron, dice, a él, ahí trajeron a él, ese paralítico. ¿Qué es, hermano, lo que hace a un cristiano o a una iglesia ser una iglesia misionera? En primer lugar, hermanos, es tener un corazón compasivo. Es mirar la necesidad del perdido. Dice la Biblia que este hombre era paralítico. No podía caminar. Estaba sufriendo, hermano. Tenía una vida miserable. Una vida de dolor. Una vida de quebranto. Hermanos, inclusive imagínense en aquella época, en aquel lugar, cuán difícil sería si hoy en día para alguien con esta condición, aunque hoy en día todo lo que ya hay, hoy en día, hermano, todo lo que, las facilidades que pueden darse a alguien que tiene esta necesidad. Pero ahora imagínense, hermano, en aquella época, aún cuando en la enfermedad se les criticaba, se les juzgaba, se les preguntaba quién pecó, ¿se acuerdan de aquel? Tú o tus padres, mira este hombre. Pero, hermano, ¿sabe qué? Estos 4 que lo llevaron cargando, vieron más allá, vieron el interior, vieron la necesidad que él tenía de Cristo. Estos hombres, hermano, eran hombres compasivos, eran hombres que no pudieron ver la necesidad de ese hombre e ignorar la necesidad y dejarlo en su necesidad. No pudieron, hermano, seguirse de largo y decirle, mira, está llegando la gente, no vamos a alcanzar lugar. Otro día intentamos, lo sentimos, y no pudieron seguirse de largo. Hermanos, en estos hombres había un corazón diferente, había algo diferente, había compasión al ver la condición del hombre paralítico. Y hermanos, Dios está buscando cristianos con compasión. Dios está buscando cristianos que al ver al perdido tengan compasión del perdido, vean más allá de su apariencia, vean más allá de lo que los ojos pueden ver, y sepamos, hermano, que el perdido está en una necesidad urgente de conocer a Cristo como su Salvador personal. Hermano, Dios dice en la Biblia que Él tuvo compasión de nosotros.
El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban, ¿qué, hermanos? Desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Cuando Él miró a esa multitud, hermano, mire, fue movido a la compasión. La palabra, hermano, tiene que ver con una dolencia física. En ese momento el Señor, al ver las multitudes, hermano, mire, su mismo cuerpo fue afectado al verles sin conocer la verdad, al verlos desviados, al verlos en tinieblas. Hermanos, el mundo se está perdiendo sin Cristo. Y podemos mirar, hermano, al mundo y podemos ver las creencias que hay, las falsas doctrinas, gente entregada a la idolatría, hermanos, gente entregados a ídolos, a imágenes, a dioses que no son dioses. Y usted y yo, hermano, podemos mirar al mundo y dejarlo así. Pero Dios quiere, hermano, que tengamos compasión por los perdidos. Mire, amado hermano, hay una diferencia entre tener lástima por los perdidos y tener compasión por los perdidos. Lástima, hermano, es mirar a alguien con su necesidad de Cristo y dejarlo así. Lástima es decir, mira, esos niños no conocen nada de Dios, míralos nada más, son groseros, míralos nada más, ahí andan dando lata, ¿para qué los vamos a traer, hermano? Y debe decirle, hermano, hay cristianos en las iglesias que están vacíos de compasión en sus corazones. Pero ¿sabe qué, hermano? La compasión es ver al necesitado y hacer algo porque conoce a Cristo. Es la diferencia. Que la lástima es mirar a los perdidos y decir cuántos no conocen, pero nunca hacer nada, nunca orar, nunca ir a ganar almas, nunca invitar a nadie, solamente decir, mira cuánta gente están perdidos, pobrecitos de ellos, pero no hacer nada, hermano. Eso es lástima, mirarlos y dejarlos. Pero estos hombres no tenían lástima del hombre, hermano. Ellos fueron movidos con compasión, porque la compasión es el amor activo, hermano. Es el amor que te lleva a llevar al perdido al conocimiento de aquel que les puede salvar. Y hermano, Dios quiere que cuando miremos al mundo, nosotros seamos cristianos con compasión. Mira, hermano, Dios no quiere cristianos como Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Wow. La ciudad de Nínive, miles de personas. Y Dios mirando a la ciudad de Nínive y mirándoles en su pecado, en su misericordia, hablándole al profeta, hermanos, Jonás, diciendo, Jonás, y como dice Jonás, vino la palabra de Jehová a mí, hermano, y Dios diciendo, Jonás, ve a predicar a Nínive, vete allá, hermano, el corazón de Dios, porque Nínive conociera la verdad, porque no se perdieran, porque es un Dios compasivo, hermanos, que es grande en misericordia. Quería enviar a Jonás para que saliera a predicar, para que saliera a anunciarles el camino de Dios, pero allí estaba Jonás, falto de compasión, lleno de orgullo, lleno de patriotismo, prefiriendo, ¿verdad?, salir huyendo que ir a anunciar el mensaje allá donde era necesario. Hermanos, como cristianos no podemos ser como Jonás. Tenemos que ser movidos con compasión, la compasión de Dios. Hermano, cuando Jonás, sabemos la historia, se comido por el gran pez que Dios tenía preparado, y ahí Dios sobre él y sale a predicar. ¿Se acuerdan? Llega predicando y hermano, la gente se arrepintió, se pusieron cenizas y silicio, se volvieron a Dios. Y después de eso Jonás, ¿se acuerdan, hermano? Se fue lejos al monte a ver qué Dios iba a hacer, y ahí estaba Jonás enojado. Y Dios tiene que darle una lección y decirle, Jonás, tanto te molesta por la calabacera, pero la gente de Nínive que no conoce ni derecha ni izquierda, por ellos no sentiste nada. Hermanos, no hay que ser cristianos sin compasión. Dios quiere cristianos que al ver al perdido no le dejen perdido como estás haciendo. Hermanos, llegué entramos aquí a Estados Unidos hace, creo que ya casi el mes, por Texas. Y yo he venido muy pocas veces, hermanos, pero cada vez que he venido a Estados Unidos me impresiona ver que aquí hay personas de todo el mundo. Llegar, hermano, y desde que entramos, cuando vine con mi esposa, nos recibió un hombre, yo creo de la India. Se veía su apariencia,
ahí el oficial y ahí estaba el cristal y le están haciendo a unos preguntas y de dónde vienes y a dónde vas, y a veces cuando ven en nuestros pasaportes, hermano, nuestra residencia de África, dicen África, ¿qué haces allá? Ay, pues mire, soy misionero, yo trabajo allá. Y yo digo, ¿qué habrá en sus mentes? ¿Qué habrá en ellos? Mire, hermano, mirando que en este lugar hay una oportunidad de alcanzar almas de todo el mundo, que algún día posiblemente pudieran salir a predicar a lugares donde nosotros no podemos ir. Pero ¿sabe qué? Yo le pregunto algo cuando usted vea un alma. ¿Qué es lo que usted ve? Cuando vea una persona, ¿qué es lo que usted mira? Estos hombres miraron la necesidad que el paralítico tenía de llegar a Cristo. Entrando ahí por Texas, llegamos, hermano, y vamos a comer. Y íbamos con unos hermanos y entramos ahí a un Kentucky. Y hermanos, entrando ahí, la muchachita que estaba ahí en la computadora tomando las órdenes, como su trabajo le requiere, al verme me saludó y buenas tardes y how are you, y su sonrisa, porque su trabajo le requiere eso. Pero cuando yo llegué, hermano, mire, la verdad es que ya teníamos hambre y llegamos ahí y hermano, mire, lo pudimos haber pedido y sentado y pudimos haber comido y no pudimos haber ido, pues a eso íbamos, pudiéramos decir. Pero hermano, cuando vi a la muchachita, podía ver, era asiática, no sabía yo de qué país, no sabía si nació aquí, si no, pero algo sabía. Pudiera ser, hermano, la única oportunidad que ella tuviera en su vida de huir acerca de la salvación. Hermano, yo no podía llegar, mirarla, sentarme, comer e irme. Hermano, llegó ahí la señorita y mire, yo no sabía si me iban a correr o no. Pero hablé con ella y le dije, di su nombre, Pen. Le dije, Pen, tengo un regalo para ti. Se me quedó viendo. Yo, quién sabe, aquí ella dijo, ¿y este loco de dónde? Voy a hablarle a seguridad. Y ella vino, salió, le dije, Pen. Y ella se paró aquí y le dije, Pen. Y fui, y no traía folletos en inglés, fui con folletos en inglés. Ella hablaba su inglés chino y yo mi inglés africano, ni sé cómo nos entendimos, pero nos entendimos. Y le di el folleto y le dije, Pen, este es un regalo. Hermano, cuando yo le pregunté, Pen, ¿de dónde eres? Mire, ella no me dijo, soy de aquí de Texas. O no. Ella entendió, yo le estaba preguntando, tal vez ella nació aquí, pero ella sabía, mi pregunta era, ¿de dónde son tus padres? ¿De dónde has llegado? Y Pen me dijo, China. Era mi primera oportunidad de poder hablar con los chinos cerca de Cristo. Hermano, yo sé que en China el comunismo está duro. Las iglesias son clandestinas. Los misioneros no pueden llegar abiertamente. Ya llegamos a predicar. No, si nos agarran, nos expulsan. Hermano, debe decirle, un lugar tan difícil de llevar el evangelio. Pero ella, mire, estaba en este país, en un lugar donde se puede todavía hablar acerca de Cristo. Pudiera ser la única oportunidad que esta mujer china oyera del evangelio. Saqué el folleto y le dije, tengo un regalo, es un folleto y habla de Cristo, agárralo. Se me quedó viendo a la cara. Después miró el folleto y yo no sabía lo que iba a hacer. Pero ella agarró el folleto, lo miró y me dijo, gracias. Cuando salga de trabajar lo voy a leer. Le dije, Pen, léelo, porque ahí puedes encontrar cómo puedes ir con Dios cuando tú mueras. Hermano, cuando ves a una persona, ¿qué es lo que tú ves? Hermano, en esta ciudad hay millones de almas. Así es. Que necesitan que alguien les traiga a los pies de Cristo. ¿Qué llevó a estos hombres a cargarlo a los pies de Cristo? ¿Sabe qué? Tenían compasión en sus corazones, no podían mirar la necesidad que él tenía y dejarlo en su necesidad, algo tenían que hacer. ¿Cuándo fue la última vez, amado hermano, que le hablaste algo de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que agarraste un folleto y de estos de su iglesia que tienen tan bonitos? Oye, mira, ven, si murieras hoy, ¿a dónde irías? ¿Cuánto fue la última vez que con tus compañeros de trabajo no les viste como compañeros de trabajo, sino como paralíticos que tienen la necesidad de llegar a donde está Cristo? Amén. ¿Qué llevó a estos hombres a cargar a este hombre, hermano? En primer lugar, tenían compasión en sus corazones. Pero mira lo que dice el versículo 3, hermano, vamos avanzando. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. ¿Y qué dice ahí, hermano? Que era, ¿cómo lo llevaban, hermanos?
cargando. Dice, ese paralítico, dice, llegaron ahí los 4, dice, pero era cargado por esos 4. Llegaron, hermano, y se nos explica aquí cómo lo llevaban. No llegaron, no dice la Biblia que llegaron unos y traían en un burrito a un paralítico, no. Hermano, no dice que llegaron ahí unos con una carreta que la traía un caballo y ahí en la carreta venía el paralítico. No, hermano, note que interesante que cuando ellos llegaron a ese lugar, ellos lo iban agarrando con sus manos, ellos lo iban cargando con sus fuerzas, ellos llevaban al paralítico, ellos pagaron el precio, hermano. Mire, no nada más fue compasión lo que lo movió a ver la necesidad y no poder ignorarlo, sino llevarlo. No solo fue compasión que dijeron, hay que agarrar, cada uno agarre una esquina, sino, hermano, ¿sabe qué fue la disposición que tuvieron de pagar el precio, de llevarlo hasta los pies de Cristo? Había en sus corazones una disposición a sacrificar por ese hombre, hermano. ¿Sabe qué? La obra misionera se hace con sacrificio. Amén. Ahorita que oraron por la hermana que se va al instituto, habrá quienes digan, ¿para qué se va? Mire, ahí estaba yo sentado pensando, ahí estaban mis hijos, yo pensaba en este país con tantas oportunidades, con todo lo que hay, gente de todo el mundo de Ghana, tratando de llegar aquí, y alguien saliendo para ir a servir a Dios, pero ¿sabe qué? No hay manera de hacer la obra de Dios más que dispuestos a pagar el precio de servir a Dios para que otros le conozcan, amados hermanos. Hermano, eran dispuestos a sacrificar. Ellos lo llevaban cargando. No había manera fácil. Imagínense que ellos hubieran dicho al paralítico, ¿sabes qué, hermano? Vamos a buscar un burrito y si lo encontramos te llevamos, pero que te cargue el burrito, porque nosotros no, ¿cómo nos vamos a cansar? Además, mira cuánto pesas y agarrate, mira hasta dónde está, mira la calle, además ve la hora que está en pleno rayo del sol y vamos a cansarnos, vamos a sudar y ¿sabes qué? Mejor vamos a ver quién te puede llevar. No, hermano, ellos no consideraron qué difícil era hacerlo, algo sabían. Cristo estaba ahí y no sabían, hermanos, cuánto tiempo tenía. Cristo llegaba y se iba. Era algo urgente, era algo que no podían ellos, hermano, ver qué manera hacerlo, de una manera sencilla. Tenían que estar dispuestos a pagar el precio, amados hermanos, y así se hace la obra misionera en el mundo, con cristianos que oran y dan de su tiempo para orar, con cristianos que dan y dan de sus finanzas para que otros vayan. ¿Y sabe con qué se hace? Con cristianos que vayan, que estén dispuestos a dar su vida por irse a predicar el bendito evangelio en aquellos lugares donde no ha sido todavía predicado. Hermano, ellos estaban dispuestos a sacrificar. No había ambulancias en aquella época, no había manera fácil, no había una silla donde solamente le empujaran. Ellos, dice la Biblia, que lo llevaban cargando. Alguien, hermanos, tuvo que dar de su tiempo, alguien tuvo que dar de su esfuerzo, alguien tuvo que sacrificar, pero ¿sabe qué? El ejemplo perfecto es Cristo, quien se sacrificó por nosotros. Hermanos, no hay sacrificio que usted y yo podamos hacer que jamás pueda pagar lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Sabe? A veces es bien triste ver, porque tocó mi corazón de la hermana y veo que el pastor y su familia y le aman. Pero toca mi corazón pensar que habrá quienes no estemos dispuestos a dar a nuestros hijos. Así es. Habrá padres en nuestras iglesias, a veces uno piensa y dice, Señor, ¿cómo? ¿Qué pensará? Y mirarán a sus hijos y dirán, hijo, lo que sea, menos siervo de Dios. Hijo, lo que sea, hija, lo que sea, pero nunca misionera, no. Y pensando, ojalá fuera esto, ojalá llegara a hacer esto, ojalá llegara a hacer esto. Pero hermano, la verdad, no vamos a alcanzar el mundo si nuestros propios hijos no estamos dispuestos a decir, Dios, ellos son tuyos y tú llévatelos a donde tú quieras, llévalos a predicar, llévalos a que lleven la luz del evangelio. Amén. Hermano, pero ¿sabe qué? Si a veces no estamos dispuestos a soltar lo que decimos que es nuestro, hermano, los paralíticos no van a llegar hasta los pies de Cristo. ¿Se imagina? Hay, hermano, tantos lugares donde no hay misioneros. No hay una sola iglesia. Hermano, aquí dentro de los Estados Unidos, ahora que viajamos nosotros, por primera vez viene mi familia conmigo, desde Texas. ¿Quién sabe cuántas horas fueron?
Ya venía yo sonámbulo, ya no sabía yo ni. Pero hermano, pasa uno ciudad tras ciudad, pueblo tras pueblo. Y ve uno y salidas para acá y para acá, y este te lleva aquí, y va uno viendo el aparatito, el GPS, y aquí y allá, cientos de almas, hermanos, lugares donde no hay una sola iglesia, donde no hay alguien predicando, y uno se pregunta, mira Nora, ¿habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien anunciando? Mira cuánta gente. Pasamos por una ciudad que se llama Indio, ni sabíamos, entramos y vimos el tamaño. Oye, habrá una iglesia, mira las almas. Pero que no vaya a ser, hermanos, que el evangelio no llegue, porque nosotros los cristianos les digamos, no, yo no te puedo cargar paralítico. Que no vaya a ser porque no quisimos dar. Que no vaya a ser porque no quisimos ir. Que los paralíticos no lleguen hasta los pies de Cristo. Cuando hemos estado en África, hermanos, he podido viajar 4 veces al norte de África. Ghana es el último país libre. Con eso digo, no es nación islámica, no. Pero la frontera con Ghana, Burkina Faso, el país de Níger, Mali, y el norte de África, Marruecos, Libia, donde cortan cabezas, donde queman a los cristianos, tienen millones de almas que nunca han oído siquiera una vez, hermanos, acerca de Cristo. Cuando viajamos, hermano, una vez viajamos al país de Níger, al norte, y cruzamos el país de Ghana, íbamos 15 pastores, íbamos manejando y pasamos Ghana, pasamos Burkina Faso, un país ya musulmán, ya pasamos, hermanos, por las aldeas y todos musulmanes. Las mezquitas ahí a la orilla de la carretera, y cuando era hora, mira, de hora de la oración, no puedes conseguir a alguien que te venda gasolina, todos están orando, inclinándose a Alá, un Dios que no es Dios, pensando ellos que si oran 5 veces al día, abrirán sus ojos un día en un paraíso, hermanos, sin saber que al hacer eso, que al desconocer la verdad, al no tenerla, hermanos, el día que mueran, abrirán sus ojos en una llama eterna. Así es. Pasamos por el país de Burkina Faso y llegamos a la frontera con el país de Níger. Hermano, la frontera, una palapita ahí, 2 postes, una cuerda. Llegamos y nos bajamos, íbamos 3 broñines, hombres blancos, misioneros, los demás eran pastores nacionales de allá de África. Y llegamos y nos dijeron, ¿a qué vienen? Les dijimos, venimos a visitar, hermano. Había un pastor que supimos que él nos buscó y nos dijo, vengan a ayudarnos, acá no hay iglesias bautistas, vengan a tener compañerismo, vengan a enseñar a mi gente. Él nos dijo, vengan a ayudarnos a empezar iglesias en este país. Y él nos decía, ¿o qué? ¿Cristo no murió por los musulmanes? Sí, Cristo murió por los musulmanes. Cruzamos la frontera, llegamos y los oficiales de migración ahí nos dijeron, siéntense, nos sentaron ahí en la palapa y nos pidieron los pasaportes y se dieron cuenta que éramos misioneros porque nuestra residencia dice que somos pastores misioneros en Ghana. A los pastores nacionales, en mi caso, les dieron sus pasaportes, y a nosotros nos lo agarraron 3 de nosotros y los aventaron en una mesa. El oficial levantó el dedo y nos dijo, tengan mucho cuidado con lo que van a hacer en este país. Miren, cuando él dijo eso, lo más fácil era decir, ¿sabe que? No se preocupe, no se moleste, denos el pasaporte, vamos de regreso, o que pasen ellos, no se preocupe, si tanto les molesta, no, hermanos, alguien tiene que ir, ellos tienen que escuchar. Dijo Robert Moffat, misionero en África en los 1800, he visto el humo de miles de aldeas donde nunca ha llegado un misionero. Hermano, nosotros vivimos en África, estamos en 2016. ¿Saben qué le digo? Que hemos visto el humo de miles y miles de aldeas donde todavía nunca ha llegado un misionero. ¿Y quién irá? ¿Quién va a estar dispuesto? Pero hermano, estamos tan acostumbrados a nuestro lugar de la comodidad que cuando Dios dice, ¿quién irá? ¿Quién dará su vida? Decimos, no, que vaya alguien más. Como una señorita en nuestra iglesia en México, que iba a venirse a ayudarnos por un año, hermanos. Cuando tuvimos a los cuatitos, los gemelitos, ella dijo, yo voy con ustedes, yo voy un año y yo les ayudo y le ayudo a la hermana Nora y les ayudo con todo, y estábamos bien contentos, hermanos, como familia. Alguien iba a venir a ayudarnos y iba a estar con nosotros, mexicana, para que hicieran unas salsas de esas que casi son lumbre, hermanos. Y entonces todo iba bien hasta que hablamos con la mamá de ella. Y la mamá de ella dijo, no, que vaya la hija de otra.
así nunca vamos a alcanzar al mundo. Hay que estar dispuestos, hermanos, inclusive a darnos frutos. Cuando llegamos ahí al norte de África, hermano, estuvimos en una conferencia con ese pastor que nos había pedido ir a ayudar. Hermano, qué impactante. Llegamos a Níger, camellos en las calles, así como perros en México y gatos así, allá camellos. Camellos así en la calle y todos musulmanes, sus turbantes, todos viéndonos. Nos dijeron, pastores, ahí se van a estar quedando, pero cierren la puerta, tengan cuidado, hagan guardias, porque saben que ustedes son extranjeros y ya saben a qué vienen. Tuvimos ahí una conferencia en donde iba a venir un pastor del país de Senegal a enseñarnos cómo adentrarnos a las aldeas musulmanas a predicar el evangelio. Cuando nos dijeron que iba a venir a darnos su testimonio, a hablar con nosotros, hermano, yo creí que nos iba a dar alguna receta, ABCD, cómo entrar, qué decir, cómo hablar, cómo vestirse, aunque sí se considera. Pero hermano, él no venía a darnos un ABC de cómo hablar, cómo vestirse, cómo en la aldea. Él lo que venía era decirnos cuántos están dispuestos aún a morir. Esa era la clave, era lo único que decía. Miren, lo único que necesitamos para llevar el evangelio. Y todos pensando, vamos a anotar. Nos dijo, es que no te importe si regresas o no. Ese hombre, hermano, era un musulmán de Senegal. Él estudiaba en una escuela islámica que se encarga de destruir las iglesias de los países de África, como el nuestro en Ghana, donde todavía hay libertad constitucional para predicar. Ahí los enseñan, los entrenan, y fíjense lo que hacen, hermano, los musulmanes en Senegal. Localizan iglesias en los países como Ghana. En este caso ellos encontraron una iglesia en un país musulmán llamado Mali, la iglesia bautista fundamental ahí en la capital, donde pastorea el pastor Andrés Guerra, él también de Mali. Ahí, hermano, dijeron, ahí vamos a enviar a alguien, y agarraron a este muchacho y lo enviaron a la iglesia bautista fundamental para que destruyera la iglesia. Se hacen pasar, hermanos, por cristianos convertidos del islamismo al cristianismo y se quedan en la iglesia. Empiezan a hacer amistad con la gente, empiezan a hacer amistad con el pastor, pero después empiezan a dividirla, empiezan a difamar al pastor, buscan la destrucción de las iglesias, porque ellos lamentablemente tienen un plan de conquistar al mundo con el Islam. Y este hombre, muchacho, fue enviado ahí a Mali. Y estuvo ahí el primer año tratando, pero mientras estaba ahí se predicaba. Segundo año tratando, buscando cómo destruyo, qué agarro, cuando le encuentro una falta al pastor y de ahí lo agarro y tratando, pero mientras estaba ahí, oh hermanos, Dios murió también. Amén. En su tercer año no pudo aguantar más tanta predicación y fue salvo. Ahora había un problema. ¿Qué iba a hacer? Ahora estaba ahí en el lugar que él trataba de destruir, pero ahora sabiendo ellos tienen la verdad, esto es la verdad, y ahora sabía, tengo que regresar a Senegal, tengo que ir a anunciarles, pero hermanos, en Senegal tú no puedes hacer eso, menos en una escuela islámica. Él se regresó, hermanos, dijo, ellos tienen que saber, aunque me cueste la vida. Le dijo a su mejor amigo en la escuela islámica lo que había pasado y cómo se había convertido a Cristo. Su amigo, sin pensarlo dos veces, lo reportó a las autoridades. Sacaron a la escuela, lo amarraron a un poste y lo azotaron hasta que lo hicieron. Casi lo mataron. Ahí lo dejaron. Y le dijeron, esto es para que sepas y para que otros vean que no pueden ustedes ir y cambiarse al cristiano. Sobrevivió, Dios guardó su vida. Y ahora él, hermanos, después de eso fue a la iglesia de Mali y se entrenó. Y nos iba a venir a decirnos cómo alcanzar a los musulmanes. Por eso le digo que nosotros dijimos, ha de ser un ABC. No él venía a decir, miren, yo ya morí una vez, no me da miedo morir dos veces. ¿Quién está dispuesto a no regresar? Porque cuando Cristo dijo, ir y predicar el evangelio en toda escritura, hermano, no hay manera fácil de hacerlo. Estos hombres llevaban cargando al paralítico. No buscaron la manera fácil, porque no había manera fácil. Si alguien iba a llevarlo, tenían que ser ellos, dando sus vidas, dando su esfuerzo, dando lo que tenían para que ese hombre, hermanos, conociera la gracia de Cristo
Y gracias a Dios que esos hombres lo cargaron, hermanos. ¿Qué llevó a estos hombres a cargar a este hombre? Número uno, eran hombres de compasión, no pudieron ignorar la necesidad. Número dos, eran hombres con sacrificio, dispuestos a pagar el precio de que él llegara a ese lugar. Pero miren lo que dice el versículo 4 en adelante. Dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, mire, no dice no podían acercarse a la casa. No, ellos sabían que lo tenían que llevar hasta donde estaba Cristo. Hermanos, el plan de ellos no era dejarlo a la puerta a ver si cuando sale lo ve. El plan de ellos no era dejarlo por ahí cerca y en otra oportunidad tal vez poder llegar más temprano. Ellos tenían un plan, hermanos, tenían una misión. Tiene que llegar hasta donde está Jesucristo. Y dice la Biblia, hermano, que vieron que no podían acercarse a Él. La casa estaba llena, ¿se acuerdan? Había gente aún a la puerta, no podían entrar. Mire, la verdad es que cuando uno lee eso, amado hermano, lo más fácil es que ellos le dijeron al paralítico, perdónanos, lo intentamos, mira, conste que sudamos desde allá, pero mira, lo sentimos, esto ya no depende de nosotros, ya no podemos entrar, hermano. Lo más fácil era echarse para atrás y dejarlo ahí, pero no lo hicieron. ¿Sabe por qué? Porque también eran hombres de fe. Así es. Dice la Biblia que vieron que no podían acercarse, pero miren lo que hicieron. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, dice la Biblia, hermanos, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y en el 5 dice, al ver Jesús, ¿qué, hermanos? La fe de ellos. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son, ¿qué? Sí, esos eran hombres de fe. ¿Sabe qué es lo que hace la fe, hermano? Que cuando vemos una dificultad para llevar el Evangelio, no nos echamos para atrás, sino nos agarramos de Dios y seguimos avanzando con la misión que Él nos ha dado por hacer. Estos eran hombres de fe, hermanos. Dios es un Dios en quien podemos confiar. Ahorita tal vez habrá quienes Dios ha llamado ya al ministerio y se preguntan y dirán, pastor, pero es que ¿cómo le vamos a hacer? Habrá quienes mirarán a la hermana que se va y pues a ver cómo le va, a ver qué va a pasar. ¿Saben qué va a pasar? Que Dios la va a ayudar, que Dios le va a dar gracia y que Dios la va a usar. Porque, hermano, así es la obra de Dios. No es dependiendo de lo que nosotros tengamos, sino confiando en lo que Él puede hacer. Esa es la fe. Y Dios busca iglesias que se agarren de Dios en tiempos de dificultad y enviemos el Evangelio, hermanos, hasta el último de la tierra. Hermano, en Ghana, mire, yo le voy a ser sincero, si hubiera un lugar donde dijéramos ese es el peor lugar para hacer misiones, sería África y países así como la India y otros lugares. Hermano, mire, en Ghana, alguien dice, oiga, pastor, ¿qué hay en Ghana? Me dice, pues no hay nada, hay gente, no hay en Ghana. Hermano, cuando vienen, nos visitan a veces grupos, cuando llegan y ven lo que hay, a veces se pone a llorar la gente. Cuando teníamos nuestro servicio, hermano, en el salón donde rentamos, mire, ni ventiladores teníamos, no me dejaban ni usar la luz, el techo de lámina bien bajito, llovía, los niños, imagínense, ya casi no cabíamos nosotros, y luego todo el niñerío venía y todos ahí adentro estábamos así en el culto, un calorón, sudando y lloviendo, gallinas se nos metían y miren, la verdad, así estábamos. Y alguien diría, hola, pastor, ¿ustedes de dónde? ¿De dónde van a enviar misioneros? Porque alguien miraría a mí que diría, no, hombre, si ellos están para que les ayuden. No, espérense. La responsabilidad de llevar el Evangelio es de todos. Amén. La Biblia nunca dijo, ustedes que pueden ir y predicar el Evangelio. Él dijo a la iglesia, amén, ir y predicar el Evangelio. Y yo le he dicho a nuestra gente, aquí no vamos a ver qué es lo que no tenemos para usarlo de pretexto para no hacerlo. Lo que tengamos lo vamos a usar. Amén. Tuvimos nuestra conferencia de misiones, hermano. Y mire, yo le hablé con nuestra iglesia, pastor, ya voy a acabar. Este reloj es testigo de Jehová. Me está mirando muy feo. Aquí lo tengo. La próxima vez le voy a quitar la pila antes de subir. Pero miren, hermanos, ahí en nuestra iglesia tuvimos la conferencia de misiones. Íbamos a llenar nuestra promesa de fe, enviar el Evangelio desde África al mundo, y los hermanos pensando en sus mentes, este pastor Roñini Blanco está loco,
Si ahora, ¿qué quiere ahora que demos para ir? Si el misionero es él, no, hemos enseñado a nuestra gente, no. Si tú tienes el evangelio, ahora tú tienes que encargarte de que llegue, hermano, no nada más en África, hasta lo último de la tierra, allá a lugares al Medio Oriente, a Asia, países enteros, hermanos, y misioneros, Corea, que Corea del Norte muriéndose sin Cristo, miles de almas. Alguien tiene que hacerlo, y desde África tenemos que hacerlo. Y hablé con los hermanos de nuestra iglesia, íbamos a dar la promesa de fe, pero antes de que ellos pusieran su promesa de cuánto iban a dar, yo dije, a ver, hermanos, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos se compraron un helado este mes? Porque en Gala venden helado. Hay de 3 sabores, hermanos: vainilla, fresa, ¿y cuál es el otro? Ya está listo para ir a chocolate. Sí, vainilla, fresa y chocolate. Pan español vienen en bolsita y saben muy buenos. Y se venden como pan, más que pan caliente, pues allá lo que se necesita es helado. Y se venden y andan en su bicicleta y mire, yo he visto a nuestra gente cuando hemos trabajado ahí bien en la construcción, la hemos hecho con nuestras manos y trabajado, pasa, ya sabía que ahí había gente trabajando, pasa el de la bicicleta y se venía bien cargado de helados y tocaba, y mire, ahí estando con los hermanos de mi iglesia, yo nunca vi a uno de nuestra gente sacar una moneda y decir, híjole, ay, ¿cuánto cuesta el helado? ¿Cuánto? Un araceli son como 30 centavos de dólar. Yo nunca vi a nadie de mi gente decir, ay, qué difícil, ay, me duele el codo, ay, no, sin pensarlo, a ellos decían, yo pago, y un día uno y un día otro, ellos pagaban. Pero a la hora de dar a misiones, así es. ay, pastor, acá estamos para que nos den. Yo les dije, hermanos, levanten la mano los que se comieron un helado este mes. Y se empezaron a ver unos a otros con sus conciencias acusándoles. Ya nos agarró el pastor. Y ahí empezaron unos 100%, todos, claro, todos. A ver, ¿cuántos compraron 2? Y unos ya más preocupados, dijo, ay, no va a llegar a 10. Contamos cuántos helados habíamos consumido como iglesia, hermano. Alcanzaba como para otros 5 misioneros. No es en base a lo que tenemos, porque yo les dije, no me vayan aquí a poner lo que compramos de helado. Esto lo tenemos que hacer por fe, que Dios nos ayude a hacer. Amén. Porque a lo mejor con lo de los helados apoyamos 5, pero si lo hacemos por fe, a lo mejor ayudamos 15 o 20. Hermanos, ¿saben qué había en estos hombres? Había fe. Porque cuando ellos vieron la dificultad y no pudieron acercarse a él, se vieron, hermanos, no podían pararse ahí, había que llevarlo a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades. ¿Saben qué hicieron? Dice la Biblia, hermanos, se subieron al techo, imagínense, arriesgaron su vida, pero tal era su confianza en Dios, que arriesgaron su propia vida. Imagínense, si uno de ellos se hubiera caído, yo le pregunto, ¿no hubiera quedado en la misma condición que el que llevaban? Sí, es más, peor, se pudo matar, pero algo había que hacer, y Dios es el que nos da la gracia, hermanos, para hacerlo. Hicieron un hoyo y bajaron a ese hombre hasta ese lugar. Dios es un Dios de milagros. Amén. Esto lo podemos comprar, hermano. Sí. Compramos los terrenos y perdone que hable tanto de África, pero allá vivo, hermano. De allá soy. Y si quiere venir, véngase ya. Pero compramos los terrenos y el hermano de la iglesia me decía, pastor, usted no entiende, usted blanco no sabe nada, los blancos ustedes no saben nada, me decía. Aquí es una ciudad colonial, imagínense, la ciudad en que vivimos, hermano, ahí comenzó la colonia europea, ahí llegaron los primeros europeos, ahí en nuestra ciudad está el castillo de esclavitud, de donde más esclavos africanos salieron en la historia de la esclavitud. Usted va y hay un museo ahí hoy en día, de ahí salieron, ahí tienen las rutas cómo salían hacia las Américas, Estados Unidos, a México, a Sur, allá, Centroamérica, Sudamérica, ahí está todo, ahí usted va, entra a los calabozos, todo le lleva, todo ve. Y ellos me decían, pastor, esa es una ciudad antigua, aquí ya no va a haber terrenos. Si usted, pastor, ve un terreno, le aseguro, ya tiene un dueño, hasta 2. Aquí, esta es una ciudad antigua, pastor, aquí no vamos a encontrar terreno, hermanos. Dios está en su trono. Él puede hacerlo.
Oramos, hermano, y mire, orábamos por un terreno y Dios nos dio 5 terrenos. Fuimos con el rey de la ciudad porque allá son reyes. Hay presidente y todo, pero también hay reyes y ellos son los dueños de la tierra. Llegamos con el rey, mire, el rey tiene un palacio ahí en la ciudad gigante. Y usted no puede entrar y llegar y el rey no. Le dan cita y le dicen cómo se tiene que vestir. Y a los extranjeros peor, más requisitos. A veces hasta tiene uno que pagar. Pero cuando dijimos queremos ver al rey, el rey nos recibió en la sala de su casa, sin ningún, nada, sin problemas. Nos sentamos, llegamos ahí y le dijimos, rey, necesitamos tierra para una iglesia, nuestra iglesia. Y él se me quedó viendo a mí y otro hermano y nos dijo, miren, ustedes los blancos